Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver hemostasia y coagulación. Es un tema que pareciera largo y difícil, pero pues vamos a hacerlo lo más sencillo, ¿no? Recordar que en cirugía pues esto es muy importante porque son los procesos celulares y plasmáticos para mantener pues la integridad vascular, ¿no? Y disminuir el sangrado. Y hay dos tipos de hemostasia, la hemostasia primaria, que es donde aquí básicamente es la respuesta vascular inicial y las plaquetas, y la hemostasia secundaria, que es ya cuando actúa la vía de coagulación. Son dos procesos que sucede uno inicial y el otro entra para hacer la hemostasia justo posterior, pero son componentes que necesitamos fisiológicos para llevar a cabo la hemostasia. Entonces, cuando ocurre una lesión vascular, lo primero pues es lo que va a ocurrir principalmente es la vasoconstricción a través de la endotelina, en un afán por disminuir el flujo sanguíneo que se pierda, ¿sí? Y después actúan las plaquetas, esta es la hemostasia primaria. Entonces las plaquetas primero se necesitan adherir al lugar donde están, ¿no? Se adhieren y después mandan llamar a más plaquetas para agregarse y formar un tapón plaquetario. Y después ocurre la hemostasia secundaria, que es a través de los factores de coagulación, la cascada de coagulación. Y ya cuando todo pasó, pues entonces deshacer este tapón plaquetario a través de la fibrinólisis, deshacerlo, ¿no? Entonces, lo primero es la vasoconstricción. Esto es un reflejo autónomo que se lleva a cabo a través de la endotelina, ¿no? Y después las plaquetas, ¿no? Pues obviamente tenemos que recordar que tenemos que tener un mínimo, el recuento normal desde 150 a 400, 450 mil. La vida media de las plaquetas es de 7 a 10 días y esto es importante porque si el paciente está tomando algún antiplaquetario, pues se tiene que suspender una semana antes de la cirugía. Entonces, ¿qué ocurre primero? Pues entran las plaquetas en contacto con la parte que está dañada del endotelio, entonces primero se agregan, o sea, se adhieren, perdón, luego se agregan una sobre otra para formar un tapón. Y luego se va agregando para estabilizar este tapón y que no se suelte, o sea, para que quede bien firme al área que está lesionada del endotelio, pues entonces se estabiliza con una red de fibrina. Entonces, para esto tendremos que hablar de los receptores que tienen las plaquetas, ¿no? Entonces tenemos que las plaquetas tienen dos receptores muy importantes. Son glicoproteínas que le denominamos la GP1B y la GP2B3A. Parece trabalenguas, pero son las únicas dos glicoproteínas. Entonces la 1B, la 1B lo que va a hacer es, cuando el endotelio se disrumpe, lo que hace es, se expone el colágeno al intravascular, ¿no? Entonces esta es como que la señal, y entonces libera un factor de von Willebrand, ¿sí? Este factor de von Willebrand es la señal para que la plaqueta se adhiera al sitio de lesión. Entonces se adhiere la plaqueta y entonces llama a más plaquetas a través del otro receptor, que es la otra glicoproteína, y entonces esta glicoproteína, la 2B3A, lo que va a hacer es, se va a enlazar al fibrinógeno, ¿no? Entonces, entre estos dos receptores lo que va a ocurrir es que van a llegar al sitio de lesión, se van a adherir y van a empezar a llamar a más plaquetas para agregarse una sobre otra. ¿Qué relevancia clínica tiene esto? Que los pacientes que carecen de cualquiera de estos dos receptores o bien que los tienen defectuosos, pues ellos no llevan a cabo ni la adhesión ni la agregación plaquetaria. Trastornos que se conocen como trombastenia, en específico trombastenia de Glanzmann. Pero bueno, no son tan frecuentes. Entonces aquí tenemos nuevamente el esquema, el receptor el receptor amarillo que vemos aquí, ¿sí? Es el receptor de la glicoproteína 1B que se une al factor de von Willebrand que vemos aquí. Y estos moraditos que vemos aquí son las glicoproteínas 2B3A
que lo que hacen es unir al fibrinógeno. Entonces, este fibrinógeno pues se une con otro receptor de otra plaqueta, de tal manera que van haciendo una cadenita para agregarse. Y al último, ya cuando están agregados, pues lo que hay que hacer es poner una red de fibrina, ¿no? Para estabilizar el tapón plaquetario, ¿sí? Entonces, después de esto entra, ahora sí, la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria no tiene que ser un dolor de cabeza, vamos a hacerlo lo más sencillo, tiene una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿no? Las dos actúan, ¿no? Y todas convergen, yo les digo así, o sea, convergen, ¿no? Las dos vías, pongo el brazo así, en el factor 10. El factor 10 es importante porque los nuevos anticoagulantes están diseñados para actuar en el factor 10, ¿no? Para frenarlo. Es la vía final común. Y esta vía final común hace que cuando el factor 10 se active, pues entonces se genera la trombina, la fibrina, y la fibrina, ¿no? Es la que se va a adherir al tapón de plaqueta para hacerlo firme, ¿sí? Entonces, tenemos eso y aquí lo resumimos, ¿no? Entonces, primero está, en cuanto ocurre una lesión de daño endotelial, recordar la fase vascular. Por ejemplo, cuando nos cortamos con una hoja de papel, pues no nos vamos a desangrar, ¿no? Ni necesitamos suturar, ni necesitamos poner una tela adhesiva. Sabemos que el sangrado va a parar y es tan pequeño y se autolimita porque tenemos pues la fase vascular que se genera endotelina y entonces en un afán por cerrar ese capilar o ese vaso. Después ocurre, entonces primero la fase vascular, luego la fase de las plaquetas, en donde primero se adhieren, ¿no? Se adhieren a través de la glicoproteína 1B y se empiezan a agregar a través de la 2B3A con el fibrinógeno. Después entra la vía final común, que es la unión de la vía intrínseca con la vía extrínseca, y esto todo para formar fibrina. Y esta fibrina, ¿sí? Que es la fase de la coagulación, esta fibrina lo que va a hacer es, va a dar estabilidad al tapón hemostático, al tapón de las plaquetas. Y ya finalmente, o sea, este coágulo, este tapón, pues va a ir degradándose poco a poco hasta que lo final es deshacernos de eso que se creó y entonces actúa el plasminógeno, ¿no? El plasminógeno lo que hace es activar a la plasmina y la plasmina corta la fibrina, ¿no? Deshace esa red de fibrina para que ya no exista eso, que es la fibrinolisis, ¿sí? Entonces, esto tiene importancia porque la valoración quirúrgica del paciente, pues tenemos que pedir siempre tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación nos van a decir si está tomando un anticoagulante o si hay algo que genere que la vía de coagulación esté con los tiempos prolongados. Obviamente tenemos que valorar que tenga las suficientes plaquetas para que la hemostasia primaria se lleve a cabo. Y recordar que podemos dar algún medicamento, ¿no? Para evitar que se generen trombosis venosas profundas, ¿sí? Que puedan, pacientes que tienen que ser anticoagulados para que no generen trombos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la profilaxis? La profilaxis se puede hacer de forma mecánica, es decir, recuerden que lo que tratamos de hacer es evitar que converjan o confluyan los tres factores que generan la tríada de Virchow, que es daño endotelial, estasis venosa y estados de hipercoagulabilidad. En el caso de los pabellones de cirugía y pacientes que están recuperados, pues obviamente están en cama o algunos no pueden deambular. Entonces lo que hacemos es hacer profilaxis antitrombótica a través de unas medias de compresión, ¿no? Que son medias que van hasta el muslo, o incluso aquellos que se van a someter a una cirugía prolongada o que tienen obesidad o que sabemos que tienen
estados de procoagulabilidad como las neoplasias, pues les ponemos, se llama compresión mecánica intermitente, que es como brazaletes como tipo para tomar la presión, pero se colocan en la pierna de tal manera que de forma intermitente estos insuflan la pierna y entonces la estasis venosa no es tan grande como si no lo tuviera. Ahora, también se puede hacer profilaxis con medicamento. Podemos dar, antes se usaban las heparinas no fraccionadas, como es la heparina, y lo que hacen estos es que actúan un paso antes del factor 10, que es la vía final común. Estos inactivan a la antitrombina 3. Hay ahora, se emplean o se prefiere usar heparinas de bajo peso molecular. En México tenemos la enoxaparina y esto es lo que hacen es inhibir al factor 10 activado. Me voy a regresar, acuérdense que estamos hablando de anticoagulantes. En el caso de los antiplaquetarios, o sea, estamos hablando solamente de la plaqueta. Y tenemos dos tipos de antiagregantes plaquetarios. Tenemos la famosa aspirina, que la aspirina lo que hace pues es inhibir a la COX, ustedes ya lo saben, es como un AINE que inhibe a la COX-1 y la COX-2, solo que esta inhibición es de forma irreversible. Y entonces al inhibir eso, lo que hace es que no se generan los tromboxanos, que son los gránulos que secreta la plaqueta para poder seguir llamando más plaquetas. Entonces, importante de esto, con esto no se hace profilaxis antitrombótica, ¿no? La única indicación de que el paciente tome aspirina es porque ya tuvo un infarto agudo al miocardio. Se le da una profilaxis antiplaquetaria, ¿sí? Entonces, cabe hacer la distinción aquí. Ahora, hay otro antiagregante plaquetario que es el clopidogrel, que es el que podemos ver aquí abajo, y lo que hace es inhibir el receptor 2B3A y entonces pues ya no se pueden agregar más plaquetas. Entonces la recomendación es, si el paciente está tomando algún antiagregante plaquetario, lo que tenemos que hacer en el caso, por ejemplo, de la aspirina, es suspenderlo una semana antes de la cirugía. Ahora, si fuera una cirugía de emergencia, pues bueno, tratar de tener en banco de sangre disponible transfusión de plaquetas, porque sabemos que las plaquetas que tiene pues van a estar inhibidas de forma irreversible. Y en el caso del clopidogrel, con que lo suspenda un día antes de la cirugía, basta. Ahora me voy a regresar a los anticoagulantes. ¿Sí? Los anticoagulantes tenemos las heparinas que no están fraccionadas, o las nuevas, que es la enoxaparina, que es lo que inhiben el factor 10 activado, ¿no? Hay otros que tenemos los famosos cumarínicos, ejemplo de ellos la warfarina. Estos son muy efectivos, pero son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque estos actúan inhibiendo a todos los factores dependientes de vitamina K. ¿Y cuáles son todos los factores dependientes de vitamina K? Pues yo les digo que la mnemotecnia es pensar en el año 1972, que estamos hablando que es el factor 10, 9, 7 y 2. Y entonces esto hace que sean un poco más, o que se tengan que usar con más precaución, porque obviamente los sangrados pues incrementan, ¿no? Ya actualmente hay anticoagulantes mucho más selectos que lo que hacen es, uno ser vía oral, como el rivaroxaban, que lo que hace es inhibir al factor 10 activado. Entonces estamos solamente inhibiendo la vía final común activada para que no se forme la fibrina, ¿sí? ¿Cuándo usarlos? Pues si tu paciente no puede caminar por la cirugía que haya tenido, pues entonces le pone sus medias de compresión. Si las hay disponible, pues a lo mejor su compresión neumática intermitente y empezar lo antes posible el anticoagulante, ¿sí? Durante la cirugía, pues, que usamos, tenemos agentes, primero que nada, poner el dedo para parar el sangrado.
Tenemos agentes químicos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, mejor conocido como agua oxigenada, tiene cierto efecto vasoconstrictor, entonces para procedimientos que el sangrado no es mucho o los vasos son muy pequeños, podemos usar esto. Tenemos agentes térmicos, es decir, cauterizamos los vasos, entonces pues ya no sangran. Y bueno, hay suturas, pinzamientos, clips, el torniquete ya no se emplea porque pues entonces la necrosis es mayor, ¿no? Este es ejemplo de los agentes térmicos que se emplean, son las puntas, las diferentes puntas, lo que hacen es cauterizar. Agentes químicos, pues tenemos tanto la epinefrina, que tiene un efecto vasoconstrictor local, tenemos fibrinas hemostáticas que son fabricadas como Gelfoam y Oxicel, Surgicel, que vienen en diferentes presentaciones dependiendo del sangrado. Obviamente si el vaso está abierto, pues ninguno de estos nos va a servir. Hay que cerrar ese vaso que está sangrando, ¿no? Y el último paso, ¿no? El último paso es pues la trombólisis. La trombólisis se lleva a cabo a través de la plasmina, que la plasmina es la que, bueno, del plasminógeno, aquí lo vamos a ver, aquí está, ¿no? Entonces hay un factor de plasminógeno, activador de plasminógeno tisular, TPA, que lo que hace es convertir el plasminógeno, se une al plasminógeno y este se convierte en plasmina y la plasmina lo que hace es degradar la fibrina. Ahora, esto, también hay medicamentos fibrinolíticos que lo que hacen es esto, es un factor activado de plasminógeno tisular. Ejemplo de ello está la alteplasa, la reteplasa, y estos se emplean en algunos casos de isquemia al miocardio, pero especialmente en eventos cerebrovasculares, ¿sí? Esto es un medicamento controlado y obviamente el efecto adverso de esto es pues el sangrado. Ahora bien, en cuanto al fibrinógeno, aquí cabe mencionar algo muy importante. Cuando se están degradando las redes de fibrina, se produce una molécula que nos habla de que se está degradando la fibrina, que se llama dímero D. Ahora, el dímero D es el indicador, si yo mido el dímero D, es indicador de que estoy pensando que mi paciente está en un estado de fibrinolisis, pensando que está haciendo trombos. ¿Esto qué implicación clínica tiene? En un paciente posoperado, vamos a suponer, de una cirugía no complicada, una hernia inguinal, y yo le midiera el dímero D al día siguiente, lo voy a encontrar un poco alto. Ahora, ¿cuánto es el valor normal del dímero D? Es de 0 a 500. Entonces, si yo me reportan un dímero D de 200, pues yo pienso que eso es esperado y normal porque el paciente tuvo un procedimiento quirúrgico. Ahora bien, si me reportan un dímero D de 700, pues entonces lo que uno tiene que pensar es que si el dímero D se produce por efecto de fibrinolisis y entonces estoy teniendo mucha fibrinolisis, pues quiere decir que estoy generando muchos trombos. Entonces, ojo con esto porque mi paciente puede estar haciendo trombosis venosa profunda y lo más peligroso es que puede llevar a una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo básico a recordar del último paso, ¿no? Entonces, antes que nada, pensar que vamos a recordar la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, que tenemos los antiplaquetarios, los anticoagulantes para hacer tromboprofilaxis y que el último paso es la fibrinolisis, ¿no? La fibrinolisis se lleva a cabo por la plasmina que degrada a la fibrina, ¿no? Y ya. Bueno, espero que haya quedado claro. Les agradezco.